Muy buenos días a todos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Hoy es un día grande y maravilloso para entregarle la vida al Señor. Hoy es un día perfecto para glorificar su santo nombre. Los saludo a todos en el nombre del Señor. Y bueno, vamos a empezar este tiempo leyendo la palabra del Señor. Ayer tuvimos una exposición muy preciosa de mi esposa acerca de esta parábola tan preciosa que estamos estudiando, ¿no? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo Mateo, capítulo 13, versículos, leamos desde el 11 hasta el 16. Bueno, hasta el 17. Vamos a leer la palabra del Señor. Desde el 10, por favor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a orar pidiendo que sea el Espíritu Santo guiándonos a través de su palabra, que no sean palabras humanas, sino que nosotros seamos vasos dispuestos para toda buena obra. Padre Celestial, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, en esta mañana, agradecidos y gozosos, Señor. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos. Gracias porque al acercarnos, al escudriñar tus palabras, al conocer más de ti, al tener más comunión contigo cada día, Señor, nos permites ver claramente, Señor. Y ese es el propósito de las parábolas, ese es el propósito del que tú nos hablas hoy, Señor, que nosotros podamos ver y entender claramente, que para nosotros no sea un tedio, un fastidio, una obligación, algo como impuesto, buscar de ti, Señor. No, la vida de fe es una vida voluntaria, una vida en la que nosotros nos deleitamos, nos gozamos de reunirnos en tu nombre. Es un gozo abrir los ojos en la mañana y poder decir: Dios, somos iglesia, vamos a reunirnos. No importa que sea por la internet, no importa que sea a través de un medio electrónico, lo importante es que estemos todos unánimes, juntos, proclamando tu nombre, Señor. Por eso obra con poder en esta mañana sobre tu iglesia, Señor. Que ya no vean pesadamente, que sus ojos sean abiertos, que sus oídos sean abiertos, Señor. Clamamos, Señor, por esa iglesia preciosa, Señor. Ayúdanos, Señor, hoy a través de tu palabra a comprender y a entender el propósito de lo que tú nos quieres enseñar. Te lo rogamos y pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén
y amén. Bueno, saludando en esta mañana a las personas que ya están conectadas y leemos esta porción que realmente es como, ¿cómo decirlo yo? ¿Cómo poder explicarla, ¿no? Aquí el Señor nos está hablando acerca del propósito de las parábolas, y no solo de esta parábola, sino de todas las parábolas, ¿sí? Normalmente cuando decíamos, ¿no? Cuando los niños llegan al colegio y los que son maestros, los que son docentes, pueden corroborar esto. El niño en el jardín no se le enseña álgebra, ¿no? Ni se le enseña pi por radio al cuadrado o 3,1416, no, al niño no se le enseñan inglés avanzado, ¿no? Empezamos a enseñarle, ¿no? A hacer rayitas, ¿no? A rayar, a dibujar, y ya cuando estaban un poquito más entendidos empezamos bolita, palito, ¿sí? Y bueno, ya ustedes también aprendieron, entonces ustedes saben, ¿no? Y así mismo es Jesús, ¿no? Jesús está enseñando de una forma didáctica. Básicamente el propósito de las parábolas es enseñarnos con plastilina. Él toma ejemplos que nosotros conocemos. ¿Para qué? Para explicar que nosotros podamos ver claramente. Ahí nosotros vemos que le hacen esa pregunta al Señor, versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y quiero aclarar antes, Él está hablando a sus discípulos, pero también nos está hablando a nosotros. Entonces pregúntese usted ahí, o pregúntele a Dios, Señor, ¿por qué nos hablas por parábolas? Y entonces de Él mismo reciba la respuesta. Ahí lo dice claramente. Y Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando el Señor está diciendo esto, no quiere decir que a unos sí les va a dar y a otros no les va a dar. A ustedes sí y a ellos no. Lo que el Señor está hablando es que a ustedes, pues está hablando a sus discípulos y hoy a nosotros, ¿sí? Ya Él nos ha hablado claramente. Ya Él ha tenido un tiempo de intimidad con nosotros. Ya nosotros, los que estamos conectados, ¿sí? Los que hemos creído, los que somos salvos, los que somos herederos del reino de los cielos, los que hemos sido adoptados como sus hijos, nosotros ya conocemos. Por eso estamos hoy conectados. Pero ¿qué pasa con los que están afuera? ¿Sí? ¿A ellos no les es dado? No, lo que el Señor está diciendo es que todavía no les es dado. Si nosotros leemos otra versión, vamos a abrir esta porción, Mateo capítulo 13, yo lo voy a buscar aquí, 13, versículo 11, en palabra de Dios para todos. Por ejemplo, busquemos PDT. Si usted tiene una Biblia ahí de lenguaje actual, pues puede leerlo. Dice, palabra de Dios para todos. Él le respondió, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que todavía, mire lo que dice ahí, vuelvo y lo leo. Ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que todavía no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Entonces fíjese, ya Él a sus discípulos les ha dicho, los ha guiado, los ha instruido, ¿sí? Ustedes tienen el privilegio
pero ellos todavía no. Es decir, las parábolas son para que estas personas que todavía no han recibido la palabra, pues puedan entender claramente. Número 1. Entonces, estoy mirando otra versión. Dice, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que todavía no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios. Bueno, esta versión dice lo mismo. Y miren el versículo 12, en Reina Valera. Y aquí no está hablando de dinero, no está hablando de cosas físicas, aquí está hablando de algo mayor. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará más. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que se le dará? Y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. De esto creo que hablamos la semana pasada. ¿Sí? Leamos también en otra versión. Busquemos aquí palabra de Dios para todos. El versículo 12 dice. Dice el versículo 12. Porque al que entienda algo, se le permitirá que entienda más. Si ves que no está hablando de cosas, está hablando de entendimiento. Porque al que entienda algo, se le permitirá que entienda más. Y tendrá más que suficiente. Pero el que no entienda, hasta lo que entienda, se le quitará. Está hablando de conocimiento, está hablando de entendimiento, jamás está hablando de dinero, ¿no? Porque a veces, nosotros siempre pensamos que Dios habla de dinero, pero no. Recuerden que el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Quizá Él pone muchos ejemplos con dinero, ¿no? Como la parábola de los talentos. Pero no está hablando de los talentos, está hablando de lo mismo que estamos hablando ahorita. Él nos da el conocimiento, ¿para qué? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es entender? La Biblia habla acerca de eso, habla de los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Pues recordemos lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 3. Leamos la parábola las bienaventuranzas. Dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros leemos, tengo que parar. Ok. Entonces, volviendo al tema, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces está hablando de bienaventurados vosotros porque entendéis, le dice a los discípulos allí en Mateo 13. Y aquí está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Si usted tiene Reina Valera, puede ir a Isaías 61. Creo que es 66:2. 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Fácil. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? El que se arrodilla y tiembla ante la palabra del Señor. Repitamos. Bueno, es tonto decir repitamos, no, pero pensemos nuevamente, ahora sí. Bienaventurados los que se arrodillan y tiemblan ante la palabra del Señor, porque de ellos
es el reino de los cielos. Tiene sentido, ¿no? Y eso es lo que le está diciendo a sus discípulos. Saltémonos a Mateo, espero no, 13:16. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Es decir, ¿qué es ser bienaventurado? Primeramente, va a recibir el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ha entendido. ¿Cómo podemos entender a la palabra del Señor? Pues escudriñando las Escrituras. Necesitamos. No podemos permitir que nuestro corazón sea, ¿qué? Endurecido. Nosotros decimos y usamos ese término coloquialmente, es que tiene un corazón duro, tiene un corazón obstinado, ¿sí? Tiene el corazón como de una piedra. Y el Señor nos está hablando precisamente acerca de este corazón, ¿sí? ¿Quiénes son los entendidos? Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 12, versículo 3. Maravilloso. Dice ahí, leamos desde el versículo 2. Daniel 12, 2 y 3. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando que en los postreros días, cuando el Señor regrese, ¿cierto? Y dice que unos despertarán ¿para qué? Para vida eterna. ¿Quiénes van a despertar para vida eterna? Pues los entendidos, los que quieren y escuchan la palabra del Señor, ¿sí? Empezando por sus discípulos. Básicamente eso es lo que les está diciendo. Ustedes son bienaventurados porque escuchan, porque ven, ¿cierto? Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para la vergüenza y confusión perpetua. Es decir, si una persona quiere ser obstinada, cerrada de corazón, no, yo no creo en Jesús porque es que la evolución, sí, quédese pensando en la ciencia. La ciencia cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mire, son conceptos básicos. Todos los días la ciencia cambia. Mañana no es 5G, sino 6G, o 7G, o 10G. Pasado mañana ya no hay una vacuna, sino 1000 vacunas, o 1000 virus, o quién sabe cuántas cosas vienen. Porque esto que estamos viviendo hoy en día es el principio de dolores. Y hoy vamos a tocar un poquito ese tema. Es el principio de dolores porque Dios ya ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. Y hoy nos está hablando por parábolas, es decir, con plastilina, bolita, palito. Dice el versículo 3, Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué quiere ser usted? ¿Entendido? Aquí esto es maravilloso. ¿O quiere enseñar a la multitud? Pues yo prefiero enseñar a la multitud. Y yo creo que usted también. Ese es el mandamiento del Señor. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Señor, pero es que a mí se me olvidan las cosas. Pues no importa. Señor, es que yo no retengo la palabra. No importa. Señor, es que yo leo la Biblia y a veces no entiendo. No importa. Lo único que usted tiene que decir es, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? ¿Quién me hace un mandado? Dice la mamá.
en la casa y tiene todas las ollas puestas, por dar un ejemplo tonto como los que doy yo, pues ahí viene el hijo bueno y dice, mamá, deme la lista y yo voy a la tienda, no se preocupe, cuide la comida, cuide los alimentos, cuide el arroz. Y el niño va diligentemente y hace el mandado. Pues nosotros somos ese niño, ¿no? Ese niño que es obediente, acomedido, ¿sí? Dispuesto, ávido de conocer la palabra. Sí, no importa. No importa si usted no entiende. No importa que sea torpe, dice la Escritura. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué dice? ¿Qué dice el libro de Isaías? Nosotros ahí en Mateo 13 vemos que el versículo 14, Mateo 13, 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Pero vamos a leer la profecía de Isaías completa, ¿sí? Ya ahorita la vamos a leer. Dice, de oídos oiréis y no entenderéis, ¿sí? ¿Qué le está pasando a la gente hoy en día? Escuchan y no entienden. Y viendo veréis y no percibiréis. ¿Cómo es posible no darnos cuenta que hay un Dios? Cuando usted coge las manos de su bebé y ve esa mano perfecta, esos pies perfectos, esa sonrisa, ese llanto de un niño, ¿no? De una flor que hasta, siempre digo el mismo ejemplo, una flor hasta los colores combinan, ¿no? Todo es perfecto. Todo lo que ha hecho Dios. Es lo que dice el libro de Romanos. Todo lo hizo perfecto para que el hombre crea, viendo la naturaleza, perciba y entienda que hay un Dios, que hay alguien que tuvo que meter su mano para que todo esto existiera, ¿no? Y yo, por mi duro corazón, por mi dura cerviz, ¿qué hace el ser humano? Cuando me refiero a yo digo, hablo del ser humano. No, Dios no existe. Nosotros somos producto de la evolución. Nosotros venimos de los simios, y los simios de un animalito, y el animalito de una babosita, y la babosita fue porque cayeron una gotica de mugre y otra gotica de mugre, y de ahí salió el ser humano. Bueno, siga pensando eso. Si no quiere entender, no hay problema. Dios no lo va a obligar. Y aquí lo está diciendo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué es engrosarse? Para los que son médicos o enfermeros, cuando un corazón se engrosa es que alrededor de ese corazón que palpita y da la vida, ¿cierto? Empiezan a salirse como unas vainas de grasa blanca, ¿no? Digo yo vainas en mis términos. Y se engrosa, empieza a engordarse por fuera. Y el corazón empieza a palpitar como con restricción, como forzado. Y entre más se va engrosando, va saliendo ese gordo, por decirlo así, ese gordo blanco. El corazón tiene menos posibilidades de latir. Y va a llegar un momento donde ese corazón se va a infartar. Ese corazón va a morir. Ese corazón va a dejar de palpitar. Y así es el ser humano con respecto a Dios. No quiere escuchar, endurece su corazón. Y si nosotros no cuidamos ese corazón dice la palabra del Señor que se cauteriza y muere, ¿sí? Y él dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Y mire lo que dice la palabra, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda. Y fíjese que el no ya está desde arriba, para que no, dice, para que no se conviertan y para que no los salven.
¿Usted tiene un corazón duro? Pues ore al Señor y pídale al Señor que limpie ese corazón que está duro. Usted necesita ser sensible. Mire lo que dice otra versión, ¿no? Necesitamos tener un corazón sensible. Este versículo 15, Mateo 13:15, lo dice así: han cerrado su mente, se taparon los oídos, cerraron sus ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, y se volverían a mí, y yo los sanaría. Eso es lo que quiere el Señor. Sanarnos, lavarnos, limpiarnos. Pero necesitamos ¿qué? Entender. Necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos ser bienaventurados, ser pobres en espíritu, reconocer nuestra indigencia espiritual. ¿Sí? Que cuando escuchemos o leamos la palabra del Señor sea sí y amén, porque no hay otra palabra. Que nos quitemos esa vanidad del corazón y todos los argumentos que nosotros levantamos. La Biblia dice que los argumentos y la vanidad es lo que nosotros ponemos como pared que no permite que nosotros veamos la luz del Evangelio de Cristo. Y asimismo actúa Satanás. Es el propósito. O sea, nosotros primeramente y Satanás viene detrás señalando, acusando, ¿no? Y engañándonos, ¿cierto? Y dice el versículo 16, Mateo 13:16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Le estaba hablando a sus discípulos, ¿no? Le está hablando a ellos, pero hoy nos está hablando a nosotros. El corazón del ser humano hoy en día se ha engrosado tanto por las cosas de este mundo que ya es muy difícil, pero no imposible. La Biblia dice, ¿no ves que si crees verás la gloria de Dios? Por eso Dios nos ha dado ese mandamiento. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Usted ha creído? Pues si usted realmente ha creído y ama al Señor, usted debería dar ese paso de obediencia. Pero revísese usted mismo, ¿no? Perdón que diga esa palabra. O no revísese, sino indague en su corazón, mire su corazón. ¿Realmente usted ha creído en el Señor? ¿Realmente usted va a poner las cosas de este mundo detrás de usted y va a ponerle la cara al Señor y le va a decir, Señor, envíame a mí? Entonces, miremos qué es lo que dice el libro de Isaías, que ahí lo dice. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo. Vamos a leer Isaías. Eso está Isaías 6. Isaías capítulo 6, versículo, es que es todo, desde el 9 en adelante. Por favor, escuchemos bien, ¿no? Escuchemos la palabra del Señor. Gracias, Dios, por esta palabra que nos vas a dar, Señor, y que nosotros podamos entender claramente. Gracias, entender claramente lo que tú, Señor Jesús, nos estás hablando, Señor. Quita todo impedimento, que hoy sea el día en que nosotros veamos claramente y entendamos el propósito de tu mensaje y el propósito de las parábolas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice ahí Isaías 6:9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd y no entendáis.
Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Mire lo que Dios mismo está diciendo, que lo que hoy día está sucediendo, la respuesta que muchas veces las personas me preguntan, don Alejandro, ¿por qué la gente no quiere creer en Jesús? Porque Dios mismo ya lo había establecido 700 años antes de que viniera Jesús, lo está declarando el profeta Isaías, ¿cierto? Versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y hoy lo preguntamos nuevamente nosotros, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo las personas van a empezar a realmente darse cuenta de que esto es real, que ya los días finales se acercan? ¿Hasta cuándo las personas van a ver? Nosotros estamos pasando por una época donde estamos viendo, por ejemplo, este virus que ha cambiado la vida de todas las personas. Y yo le pregunto, ¿y si mañana sale otro virus? ¿O sale otra plaga? ¿O sale otra cepa? ¿O hay otro que es más duro? Porque así va a suceder. ¿No ve que todo lo está manipulando el hombre? Y digo el hombre porque es que el mismo hombre va a acabar con el hombre. Y están acabando, ¿para qué? Con el hombre. Para tomar posesión de todas las cosas y riquezas, ¿no? Todo es por el dinero, todo es por el oro, todo es por la plata, todo es por el poder. Y pregunta el profeta, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, por favor escuchen, hasta que las ciudades queden asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare allí en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Pocos son los que van a quedar al final. Digo que van a quedar al final porque quizás nosotros, los que estamos aquí no estemos, o quizás sí estemos, pero necesitamos, miren, esto es de vida o muerte, que usted crea hoy, que usted le entregue la vida al Señor, es de vida o muerte. Más importante su salvación que el oro y que la plata, más importante su salvación que todas las posesiones, más importante que todas sus posesiones, sus hijos, los hijos de sus hijos, si los podemos llegar a conocer. Dios nos está hablando por medio de parábolas desde el principio para que nosotros creamos, para que nosotros le entreguemos la vida, para que nosotros nos postremos delante de Él, para que nosotros seamos esos entendidos, para que nosotros resplandezcamos para vida eterna. No olvide el mandamiento del Señor, haga su voluntad. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre Celestial, nosotros como iglesia, Señor, nos sentimos, Señor, hoy sacudidos, Señor, por tu palabra, Señor. Ya sabemos que es inminente, que el fin de los tiempos se acerca. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor, que seamos esos que tú hablas en tu palabra, que resplandeceremos, Señor, para vida eterna, Dios. Ayúdanos a enseñar a la multitud, Dios. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice ahí, Señor,
que por más torpe que seamos, Señor, no nos extraviaremos.